buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y acudo en esta ocasión a nuestra cita habitual porque le tengo magníficas noticias, amigo que me escucha. ¿Saben de qué les quiero hablar a partir de este momento? Nuestra reflexión se titula Garbanzos más efectivos que el Prozac. Ay, amigo que me escucha, ¿cuántas personas hay en este mundo que toman Prozac? Pero yo les traigo estas noticias de parte de Dios. Los garbanzos son más efectivos que el Prozac y esas son excelentes noticias. Para comenzar nuestra reflexión, permítanme, más que permítanme, les digo, por favor, acompáñenme a la Biblia. Vamos a abrirla en Hechos 27:34. Hechos 27:34 dice lo siguiente: os ruego que comáis por vuestra salud. Eso es lo que nos dice el Señor. Y si el Señor nos está haciendo este ruego, es porque Él sabe perfectamente que hay una forma de comer que da salud, pero que hay otra que lamentablemente es la que la mayor parte de las personas practican, que la quita. Fíjense que ese ruego tiene como fundamento este motivo que les voy a decir en estos momentos. Uno de los efectos secundarios de comer sano, o sea, de comer por nuestra salud, como nos dice Hechos 27:34, es no tener que usar fármacos de ningún tipo, amigo que me escucha. Su cuerpo va a estar bendecido con la salud que viene de Dios cuando nosotros obedecemos las leyes naturales que Él ha puesto en nuestras entrañas para que nuestro organismo pueda funcionar bien. Si usted come sano, si usted respeta el resto de las leyes de la vida, usted no va a tener ninguna necesidad de tomar Prozac ni de tomar ningún otro fármaco. Pero fíjense que estamos hablando, la reflexión se titula Garbanzos más efectivos que el Prozac. Hay personas que no saben qué cosa es el Prozac, pero hay muchas que sí. De todas formas, para unas y para otras, yo quiero comentarles lo siguiente, antes de empezar con todas nuestras diapositivas. El Prozac es en realidad uno de los fármacos más vendidos y consumidos en el mundo moderno, lamentablemente. Y el Prozac ha sido tan popular después de su debut en 1888, pues que inspiró a que se escribieran no solo uno, sino dos libros que se consideran de los libros más vendidos en el mundo. Esos libros son, por una parte, Escuchando al Prozac, escrito por Peter D. Kramer, y por otra parte, Prozac Nation, o sea, Nación Prozac, escrito por Elizabeth Wetzel. Este último libro fue tan acogido porque hay tantas personas que son consumidoras habituales de Prozac que a partir de él se hizo incluso una película. Imagínese, la película se llama así, usted la puede buscar para verla si quiere. La película se llama Prozac Nation, o sea, Nación Prozac. Eso es lamentable, amigo que me escucha, que tantas personas tomen este fármaco. Fíjense que el Prozac fue el primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que fue aprobado aquí por el FDA, aquí en los Estados Unidos, y hace mucho tiempo ya. Y más de 2 décadas después de su aprobación, el Prozac sigue siendo, como les dije hace un momento, uno de los 5 medicamentos psiquiátricos más prescritos a adultos estadounidenses, pero también a niños. A esas personas que luchan lamentablemente contra situaciones de depresión y de ansiedad. El Prozac, amigo que me escucha, es una droga psicoactiva que crea adicción y que tiene montones de efectos secundarios. Por eso Dios puso en mi corazón el deseo de compartir con usted esta reflexión que se titula Garbanzos más efectivos que el Prozac. Porque si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice en Hechos 27:34, no vamos a tener ninguna necesidad de depender ni de Prozac, que insisto, es una droga
psicoactiva con montones de efectos secundarios devastadores para el cuerpo, ni de ningún otro fármaco. Yo quise buscar más información porque esto es un tema muy serio. Fíjense que es de los 5 medicamentos psiquiátricos que más se venden y consumen a nivel mundial. Yo quise buscar más información para que usted entienda bien y sea consciente de lo que usted se está tomando cada vez que se toma un Prozac o de lo que se está tomando su hijo o su esposo. Y me fui a la enciclopedia y ahí encontré lo siguiente. La fluoxetina también conocida como Prozac, porque es su primer nombre comercial, o sea, digamos que fluoxetina es el nombre médico y Prozac es el nombre comercial. Pues es en realidad un antidepresivo de la clase inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, así se llama médicamente hablando. La fluoxetina está indicado para tratar tanto en adultos como en niños, por ejemplo, trastornos depresivos, el trastorno obsesivo compulsivo, la bulimia nerviosa y el trastorno disfórico premenstrual. La fluoxetina también se usa, según nos dice la enciclopedia, ocasionalmente para tratar el alcoholismo, el trastorno por déficit de atención, ciertos trastornos del sueño, en particular los síntomas de cataplegia asociadas con narcolepsia. Se usa también para tratar migrañas, trastornos por estrés traumático, el síndrome de Tourette, la tricolomanía, la obesidad, incluso para la obesidad, con tantas personas obesas y con sobrepeso que hay en este país. E incluso algunos problemas sexuales son tratados con este fármaco. El Prozac es súper consumido a nivel mundial. Fíjense que además les puedo decir que el Prozac, ya les había comentado que es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia para tratar sobre todo la depresión y trastornos de ansiedad. O sea, les comenté muchos usos o fines que tiene este peligroso fármaco, pero sobre todo se receta para tratar para tratar depresión, para tratar ansiedad, este tipo de trastorno que tiene que ver con el comportamiento. Este conocido antidepresivo, porque es para tratar la depresión, tan utilizado tanto en adultos como en niños, y me parece alucinante que esto se use en niños, tiene serios efectos secundarios. Serios no, seriosísimos efectos secundarios sobre el organismo. ¿Ha tenido éxito? ¿Usted sabe por qué? Porque aumenta los niveles de serotonina disponibles en el cerebro. Con respecto a la serotonina, yo les voy a hablar en otro tema que se llama serotonina, la hormona de la felicidad, y también hay otro tema que se llama dependemos de los intestinos para ser felices, y de ahí usted va a tener más información con respecto a la serotonina. El Prozac alcanzó la fama debido a los efectos sobre el estado de ánimo y el sueño y el nivel de energía, y porque puede ayudar a mejorar la afectividad, aumentar el apetito y facilitar que la persona consiga recuperar su interés en su vida diaria. Por eso es que este fármaco ha sido tan famoso, es tan socorrido, es tan utilizado tanto en mayores como en niños. Ante la pregunta de cuál es el mecanismo de acción del Prozac, o sea, de qué manera él actúa para traer esos supuestos beneficios a mi organismo, el doctor Tomás Ramírez, naturista de profesión y médico activo en el Sanatorio de Canoas en Montemorelos, en Canoas, que está en la región de Monterrey, en México. Fíjense lo que él comentó, este doctor. ¿Cuál es el mecanismo de acción del Prozac? Y él dice que le dure a usted la serotonina, que se considera la hormona de la felicidad. Las personas que tienen depresión es porque tienen carencias de serotonina. Lo que usted no quiere hacer, o sea, dormirse y levantarse temprano, lo que usted no quiere hacer respecto a practicar hábitos de vida saludables, lo hace ese medicamento por usted. Ese es su objetivo, tratar de hacer por usted lo que usted debería estar haciendo por usted mismo, respetando las leyes naturales. Pero también lo hace esclavo de su ingesta, porque es adictivo.
hasta un día, dice el doctor, en el que se le seque el cerebro literalmente y por más Prozac que tome, ya no pueda resolver ese problema. Y entonces empiece a buscar de otros medicamentos que, dicho sea de paso, tampoco se lo van a resolver. Yo les invito a ver una reflexión que puede encontrar en su canal, Salud a la Carta, que está en la sección de vídeos y que se llama ¿Por qué los fármacos no curan? El Prozac, amigo que me escucha, no le va a resolver su problema. El Prozac lo que está tratando es de aquietar, de silenciar los síntomas que manifiestan que usted tiene un problema que está relacionado con la no obediencia a las leyes naturales, a las leyes que rigen nuestro organismo, y por lo tanto es absurdo tratar de suplir esa deficiencia con un fármaco que no solo no le va a resolver el problema, sino que le va a crear montones de efectos indeseables en su organismo. Y hablando de los efectos indeseables que crea este fármaco, porque recordemos que nuestra reflexión se llama garbanzos más efectivos que el Prozac, porque está claro que hay que buscar otra vía y no la toma de fármacos para solucionar nuestros problemas. Yo quiero comentarles una lista que me parece una lista, miren, no tengo ni calificativos para esta lista, una lista macabra, pues de todos los efectos secundarios, de algunos de los efectos secundarios que puede traer la ingesta de Prozac, tanto en personas mayores como en los chicos. Al igual que ocurre con el resto de los antidepresivos, estos son los efectos secundarios de Prozac, la fluoxetina, que es el ingrediente activo de este fármaco, puede provocar una serie de efectos secundarios no deseados que pueden llegar a suponer un verdadero problema en su vida. Y aunque resulte paradójico, y ciertamente es muy paradójico lo que les voy a decir ahora, uno de los efectos adversos más peligrosos del Prozac es la aparición de pensamientos suicidas, pudiendo aumentar el riesgo de suicidio en personas menores de 25 años. O sea, en realidad aumenta el riesgo de suicidio en todas las personas, pero sobre todo en ese rango de personas menores de 25 años que le está tomando. O sea, vamos a ver, es alucinante. Una persona va al médico porque se siente deprimido, porque tiene ansiedad, porque tiene los otros problemas que ya les comentamos. Resulta que le recetan Prozac, que es un fármaco psicoactivo, y ese fármaco le puede llevar incluso a desarrollar pensamientos suicidas. Pero eso no hay por dónde cogerlo. Si la persona fue justo al médico buscando una ayuda para poderse sentir mejor, ¿cómo es que la ingesta de este fármaco le puede llevar incluso a tener deseos de quitarse la vida? Amigo que me escucha, mucho cuidado con lo que usted pone en su boca. Los fármacos no curan, no son naturales y encima tienen montones de efectos secundarios, unos más graves que otros. Es como una ruleta rusa. A lo mejor a usted no le da un efecto, pero le puede dar otro. Pero lo que sí podemos estar seguros es que de una u otra forma los efectos negativos del Prozac se hacen sentir con fuerza sobre cada organismo que se atreve a tomar este psicoactivo. Fíjense, además de esa inclinación a tener pensamientos suicidas, otro de los problemas que puede causar el Prozac, o sea, entre los posibles efectos secundarios que además puede tener esta fluoxetina como ingrediente activo del Prozac, están los siguientes. Por ejemplo, aumento de la sudoración, insisto, no le estoy diciendo todo, solo le voy a decir algunos. Alteraciones gástricas como diarreas, traen montones de problemas en el aparato digestivo. Sensación de fatiga y cansancio, erupciones cutáneas, temblores sin explicación aparente, síntomas incluso de gripe, insomnio. Además le puede traer una sensación de somnolencia, sinusitis o inflamación de la membrana mucosa, dificultades en la digestión, boca seca, náuseas, vasodilatación, estados de ansiedad y nerviosismo, que ya les comento. Esto es absurdo, que uno se tome algo para la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, y resulta que eso te cree más de eso mismo. Pesadillas o sueños extraños, disminución de la libido, y o problemas asociados con disfunción sexual. Amigo que me escucha, tremendo lo que hace el Prozac.
es un fármaco psicoactivo con montones de efectos secundarios, no solo sobre el mismo sistema nervioso que se supone que iba a aliviar, sino sobre el resto de los órganos del cuerpo. Pero insisto, la reflexión de estos momentos se llama garbanzos más efectivos que el Prozac. Y el Señor ya nos dijo en Hechos 27:34, os ruego que comáis por vuestra salud, porque si comemos por nuestra salud, nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo todo lo que necesitamos para que pueda funcionar bien, no solo el cuerpo, sino también la mente. No solo yo a nivel físico, sino todo lo que tiene que ver con mi comportamiento. No hace falta estar buscando este tipo de soluciones, entre comillas, que van a acabar creándole 10.000 problemas que usted no tenía antes de la ingestión de ese fármaco. Pero vamos a hablar de los garbanzos, porque yo les estoy afirmando que son más efectivos que el Prozac, que este antidepresivo. Pues le tendré que dar los argumentos de por qué. ¿Qué cosa es el garbanzo? Pues el garbanzo es una especie leguminosa, o sea, es una legumbre muy apreciada desde tiempos remotos en la cocina. Se trata de la semilla de la planta del garbanzo. Eso es en realidad el garbanzo. Fíjense que no hay unanimidad a la hora de señalar su origen. Unos lo sitúan en la cuenca mediterránea y otros en Asia Occidental. En cualquier caso, se remonta a tiempos muy antiguos. Se tiene constancia, fíjense, de que era bien conocido en el antiguo Egipto, en Babilonia, en Persia, en la India, o sea, en los antiguos imperios de la humanidad, donde todavía es utilizado por la medicina natural para combatir determinadas enfermedades. El garbanzo también era un alimento habitual para los griegos, para los romanos y para los cartagineses. Y precisamente estos últimos fueron los que los introdujeron, pues, en España, que es de donde yo vengo, es mi segunda patria. Hoy en día, amigo que me escucha, la mayor parte de la producción mundial de garbanzos se concentra en países como la India y Pakistán, aunque también se encuentran cultivos importantes, por ejemplo, en el Líbano, en Siria, en Turquía o Irán. Esto se lo comento para que usted tenga más información con respecto a esta importantísima legumbre. En Sudamérica destacan las plantaciones de garbanzos de países como Argentina, Colombia y Chile. Me fui a un libro buenísimo, un libro que me encanta, que fue escrito por el doctor Roger de Pamplona, este médico español, y que se llama Salud por los Alimentos. Y en sus páginas 100 y 101 escribí algo que le comparto porque en este párrafo el doctor Pamplona hace referencia a lo que es el garbanzo. Él dice como sigue: las notables propiedades dietoterapéuticas del garbanzo hace de esa humilde legumbre un alimento idóneo para el hombre y la mujer moderno. Reduce el colesterol, evita el estreñimiento y fortalece el sistema nervioso. Por lo tanto, si fortalece mi sistema nervioso, yo no voy a tener esos problemas de comportamiento como suele ser el caso de la depresión. El garbanzo es, además, un alimento muy energético, nutritivo y equilibrado. Es una buena fuente de los nutrientes más importantes, excepto de vitamina B12, como y así también como de provitamina A y de vitamina C y E, que la contienen pero en pequeñas cantidades. El resto de los nutrientes se hallan bien representados en el garbanzo. Dicho en otras palabras, el garbanzo tiene proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, tiene fibra, tiene de todo lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Dios es maravilloso. Los garbanzos son un alimento casi completo, nos dice el doctor Pamplona en su libro, cuya proporción de nutrientes es bastante equilibrada, por lo que pueden perfectamente constituir el plato principal de una comida como es tradicional en la dieta mediterránea. Amigo que me escucha, el garbanzo es un alimento completo y no solo es alimento, sino que también es medicina, es alimento y es medicamento. Por eso el doctor Roger Pamplona nos continúa diciendo en su mismo libro, su uso habitual se recomienda en casos de aumento de colesterol, de arteriosclerosis, de estreñimiento, de los trastornos funcionales del sistema nervioso e incluso en la época del embarazo. Qué bueno es Dios con los alimentos que nos ha dejado.
Y fíjense que los garbanzos se pueden comer en 4 formas fundamentales. Por ejemplo, se pueden comer cocinados y esa es la forma más común de consumir los garbanzos, por lo menos en esta parte del mundo, en Occidente. Se pueden añadir, por ejemplo, a sopas y a guisos y combinan muy bien con los platos de arroz o con otros cereales. Los garbanzos se pueden comer también tostados al horno y fritos, pero resultan un poco indigestos. Esta opción, por supuesto, no la recomendamos. Pues una parte del almidón de los garbanzos se hace resistente a los jugos digestivos, no se digieren bien y pueden traer trastornos a todo mi sistema. Además, el garbanzo se puede consumir en forma de harina de garbanzo y esta harina es muy utilizada en la India y con ella se elaboran numerosas preparaciones culinarias como es el caso del falafel. El falafel no es más que albóndigas de garbanzos que son una delicia. Pero los garbanzos también se pueden comer crudos. ¿Saben cómo? Germinados. Cuando yo los germino, ya dejan de ser una legumbre y se convierten en una plantita, en una planta que va a nacer. Y una ensalada de garbanzos germinados a la que se le pueden añadir otras cosas es sencillamente súper nutritiva, además de deliciosa. ¿Por qué el garbanzo es bueno para la depresión? ¿Qué nos dice el doctor Jorge de Pamplona con respecto a esto? Tenemos que contestar esta pregunta porque recordemos que el tema de hoy se titula Garbanzos más efectivos que el Prozac. O sea, yo estoy afirmando que el garbanzo es un tremendo antidepresivo. ¿Por qué? Nos dice el doctor Jorge Pamplona con respecto a este punto en particular. En cuanto a los trastornos funcionales del sistema nervioso, el garbanzo es muy recomendado debido, cuando hay este tipo de problemas debido a la carencia de vitaminas del grupo B, como pueden ser la irritabilidad, el nerviosismo y a la falta de concentración. ¿Por qué? Porque el garbanzo va a suplir estas carencias, ya que en sus propias entrañas cuenta con esos nutrientes. Los garbanzos, dice el doctor Pamplona, son muy recomendables para quienes padezcan de estrés o de depresión nerviosa. Insisto, porque tiene todos los elementos que nosotros necesitamos para que, entre otras cosas, nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Fíjense que en mi libro, Comiendo para la Gloria de Dios, yo puse cómo sigue con respecto al garbanzo. Y de esta manera voy a dejar contestada abiertamente a la afirmación, o sea, por qué yo afirmo que los garbanzos son más efectivos que el Prozac. Le voy a dar los elementos que me han llevado a hacer esta afirmación. Ahí escribí como sigue. Los garbanzos son tan efectivos como el Prozac. Además de librarnos del colesterol, contienen un aminoácido conocido como triptófano, que es el precursor de la serotonina, la hormona de la felicidad. Para que se entienda mejor, comer garbanzos produce el mismo efecto o mejor aún, incluso mejor efecto que tomar antidepresivos porque no tienen efectos secundarios. Los garbanzos producen serotonina de la misma forma en la que lo hacen los antidepresivos, pero sin efectos indeseables. Y ahora yo comprendo por qué el Señor me dijo en Hechos 27:34, os ruego que comáis por vuestra salud. Porque si yo como el Señor manda a comer, a mí no me va a faltar de nada. Y yo no voy a tener problemas ni de mi cuerpo ni de mi sistema nervioso que me lleven a, por ejemplo, padecer situaciones de comportamiento como el caso de una depresión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirar a Dios, obedecer sus leyes, que incluyen las leyes alimentarias, no solo son estas leyes, pero es una ley fundamental, para que yo no tenga necesidad de ningún fármaco, porque recordemos, amigo que me escucha, que el efecto secundario o uno de los efectos secundarios de comer sano, o sea, de comer como Dios manda, es no necesitar de ningún tipo de fármaco. Pero esta afirmación que yo hice en mi libro, no la hice porque a mí se me ocurrió hacerla. No, señor, yo no soy ni investigadora ni soy médico. Pero sí recurro a fuentes que me resulten fiables, en las cuales se desvelan pues estudios que se han hecho para sustentar estas afirmaciones como la que acabo de hacer.
Y en este sentido, usted también lo puede encontrar, lo que les voy a comentar ahora, en la web ecoportal.net. Se publicó y se hizo referencia a un estudio que justifica por qué yo me he atrevido a afirmar que los garbanzos son más efectivos que el Prozac. Fíjense lo que nos dice esta página. El consumo de garbanzos en Oriente Medio cocinados como hummus, allá comen mucho hummus, hummus es en realidad una pasta untable de garbanzos, produce una buena disposición y hasta sensación de felicidad a quienes lo ingieren. Según un estudio de investigadores israelíes, esto es así, o sea, son estos investigadores israelíes los que han llevado a esta conclusión después de haber hecho un estudio con respecto al garbanzo. Los consumidores no pueden explicar ese estado de bienestar que les causa un plato de hummus regado con aceite de oliva y salpicado con pimentón, que es delicioso. Pero ahora se sabe el por qué. Según dijo a la agencia EFE, pues el arqueólogo Avi Goffer, que participó en la investigación junto con otros 3 científicos. La causa de esa sensación es que contiene un aminoácido conocido como triptófano, que en buena cantidad produce serotonina, que es la hormona de la felicidad, una sustancia que es benefactora para mi cuerpo. El equipo de investigadores incluyó al doctor Zohar Keren, experto en alimentación, al botánico Simha Lev Idon y al jefe del curso de genética de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Shahad Abo. El mismo aminoácido de garbanzo que causa la segregación de la serotonina es la que emplea la farmacología moderna para producir el popular antidepresivo conocido por todos como Prozac. ¡Qué increíble noticia! ¡Qué grande y qué bueno es nuestro Señor! ¡Cuánto nos ama! ¡Cuántas bendiciones nos da! Cuánto desea que nosotros vivamos vidas llenas de calidad y que no seamos esclavos de una industria farmacológica y de una industria médica que no solo no nos van a resolver nuestros problemas, sino que con su modus operandi, con su manera de tratar las enfermedades modernas, a través de fármacos, pues lo que hacen es crearnos más problemas y más malas situaciones de las que teníamos antes de irlo a ver. Amigo que me escucha, los garbanzos son más efectivos que el Prozac. Y digo más, porque en ese artículo se dice que son igual de efectivos, pero yo me he atrevido a hacer un cambio, no señor. En ese estudio dice, asegura que el Prozac es que los garbanzos son tan efectivos como el Prozac. Pero insisto, yo he ido más allá. Yo no he afirmado en mi libro que son tan efectivos, sino más efectivos, porque no solo me ayudan a producir esa serotonina, que es la hormona de la felicidad que me va a ayudar a no estar depresivo, sino que me lo hace ese proceso en mí sin crearme los montones de efectos secundarios que crea el Prozac dentro de cualquier organismo. Alabado sea el Señor. Amigo que me escucha, los garbanzos son generadores de felicidad. Así que, si usted quiere ser feliz, ya sabe, una buena ración de garbanzos y a sonreír. Lo que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios nos ha indicado para poder tener vidas mejores. Más garbanzos y menos Prozac. O mejor dicho, o mejor aún, practique un buen estilo de vida y no necesitará de ningún medicamento, incluyendo el Prozac. Eso es así de sencillo. Y no es que lo digo yo. Fíjense que aún Hipócrates, el padre de la medicina moderna, Hipócrates de Kos, este médico griego que vivió entre los años 460 a.C. Y 370 a.C., dijo 2 frases que si en aquellos momentos eran importantes, hoy en día, teniendo en cuenta todas las enfermedades que está padeciendo la sociedad moderna, incluyendo las que tienen que ver con el comportamiento, pues tiene más relevancia aún. Hipócrates dijo, el que no conoce los alimentos, ¿cómo puede entender las enfermedades? Amigo que me escucha, si la industria farmacológica tuviese conocimiento del poder curativo y preventivo que hay en los alimentos, nos estarían vendiendo otro tipo de cosas.
Hipócrates también dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Porque es así como funciona. Eso es lo que Dios ha establecido y es así como debemos nosotros seguir las instrucciones para poder estar bien y no necesitar de ningún tipo de fármaco. Insisto, el efecto secundario de comer sano es no tener que ingerir ningún tipo de fármaco, o sea, uno de los efectos secundarios. Insisto, la salud no solo depende de la comida o de la nutrición, la salud es multifactorial, pero la comida tiene un impacto relevante sobre la salud de las personas. Una cosa muy importante o dos cosas muy importantes les quiero decir. Yo la invito a ver dentro de su canal Salud a la Carta uno que se llama Cómo cocinar las legumbres un vídeo que se llama Cómo cocinar las legumbres para que no causen gases. Porque la única precaución que usted tiene que tener a la hora de cocinar los garbanzos es saber que necesitan de un procedimiento para que usted, por ejemplo, no se llene de gases, le cause indigestión y entonces no sea beneficioso para su sistema. Por eso le invito a ver, insisto, dentro de su canal Salud a la Carta, en la sesión de vídeos, uno que se titula Cómo cocinar las legumbres para que no causen gases. Y otro vídeo que también le invito a ver es La salud depende de la obediencia, porque le va a dar información suficiente, información bíblica, información científica que le va a ayudar con la ayuda de Dios a salir de esa situación de enfermedad que usted tiene en estos momentos. Amigo que me escucha, hay algo también que quiero aclarar. Fíjense que, insisto, el título de esta presentación es Garbanzos más efectivos que el Prozac. Pero nosotros tenemos que ser equilibrados en nuestras decisiones. Y lo que le quiero decir es lo siguiente. Una de las leyes de la salud es la temperancia. La temperancia implica abstenerse de todo lo malo y tomar lo bueno moderadamente. Si yo ahora empiezo a comer, o sea, a desayunar, almorzar y comer solo garbanzos porque tengo depresión, pues voy a tener otros problemas. No es ese el mensaje fundamental que yo le he querido transmitir a través de esta presentación, que insisto, se llama Garbanzos más efectivos que el Prozac. El objetivo fundamental de esta presentación es que usted comprenda que el Señor ha dejado leyes para que nuestros cuerpos funcionen adecuadamente. No solo el cuerpo, también nuestro espíritu y nuestra alma. Y que esas leyes no deben romperse. Una de esas leyes es la alimentación. Y cuando yo como Dios manda, pues en realidad uno de los efectos secundarios de esa obediencia es no estar enfermo y por ende no necesitar ningún tipo de fármaco. Pero nosotros tenemos que saber que yo no me puedo ir ahora al otro extremo a empezar a comer un monoalimento, garbanzos, garbanzos y garbanzos. No, señor. Lo que le estoy queriendo decir con esto es que, como dijo también Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Comer variado y comer de todo y comer de alimentos sencillos, preparados de la mejor manera, es lo que va a hacer que mi cuerpo se beneficie de todos los nutrientes que aporta todo lo que el Señor ha creado y que yo no tenga ningún tipo de problemas de salud. Por lo tanto, ¿por qué recargo esto? Nosotros tenemos que saber que los mejores antidepresivos y los mejores fármacos naturales están en la dieta original que Dios dejó para los seres humanos. No solo es comer garbanzos, los garbanzos forman parte de esa dieta. Esa dieta original está en Génesis 1:29 y en Génesis 3:18. Leamos por favor los versículos. Génesis 1:29 y también le voy a leer el 30. Dice lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde les serán para comer. Y así fue. La primera pareja no solo comían toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, sino que además comían de lo que aquí, o se nutrían de lo que dice en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto quiere decir que cuando Dios crea a la primera pareja o incluso antes de crearlo, Él puso en el jardín del Edén, que era su morada, dos árboles. Estaba el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, del que ellos no podían comer, pero estaba el árbol de la vida, del que ellos no solo podían, sino que debían nutrirse. ¿Por qué? Porque ese árbol, nos dice la Biblia, que era para inmortalidad de las naciones, y ellos eran personas inmortales. Por lo tanto, a través de la ingesta de lo que ese árbol le proporcionaba, ellos recargaban su energía vital o su batería para poder, batería o energía que se iba acabando o agotando debido al funcionamiento normal de sus organismos, y así ellos renovaban, se recargaban sus fuerzas para poder continuar sanos y con vida. A propósito de esto, también les invito a ver un vídeo que está dentro de su canal Salud a la Carta en la sección de vídeos y que se llama Energía Vital, la fuerza que nos sostiene, para que usted pueda entender en detalles de qué se trata. Pasó lo siguiente. Ellos deciden pecar. Adán y Eva me refiero como padres y representantes de toda la humanidad. Y con ese acto ellos son expulsados del jardín del Edén. Esa expulsión trajo consigo que ellos perdieran el privilegio de nutrirse, de recargar sus baterías en ese árbol de la vida. Eso es lo que trajo consigo el acto que ellos cometieron. Como consecuencia, empezaron a sufrir pues una serie de consecuencias nefastas. Pero como Dios es un Dios de segundas oportunidades y Él los perdonó y le dio una segunda oportunidad para seguir viviendo, porque fíjense que ellos no murieron en ese momento, el Señor hizo un trueque y les cambió lo que ellos en un principio obtenían del árbol de la vida por las plantas del campo, como dice Génesis 3:18, que era el alimento que inicialmente le había dado solo a toda bestia que hay sobre la tierra y a las aves de los cielos y en las aves de los cielos y que se arrastra sobre la tierra, tal y como nos dice Génesis 1:30. O sea, la primera pareja tenía en un principio como alimentación Génesis 1:29. Todo árbol que da semilla y todo fruto que da semilla. Además del acceso al árbol de la vida. Tenía esos dos factores. Ellos pecan haciendo uso de su libertad de acción, son expulsados del jardín del Edén y se les corta el acceso a este árbol. Empiezan a sufrir en ese mismo momento una serie de carencias y el Señor en su inmensa misericordia les suple hasta donde se pueda suplir, por supuesto, lo que ellos obtenían en un principio de el árbol de la vida por las plantas del campo o las plantas verdes que en un principio solo le habían dado a los animales. Por lo tanto, amigo que me escucha, los mejores antidepresivos a día de hoy se encuentran en Génesis 1:29 y Génesis 3:18, lo cual incluye legumbres del tipo de los garbanzos. Y si yo le fuese a desglosar un poco para que usted pueda entender ¿qué son en realidad o qué incluye en la práctica estos dos versículos? Yo les respondo leyéndole dos citas importantísimas que están en los libros inspirados escritos por la mensajera del Señor Elena G. de White, Consejos sobre el régimen alimenticio. Fíjese lo que dice. En los cereales, las frutas, las legumbres, o sea, los granos, las hortalizas y las frutas secas oleaginosas han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres que incluyen los garbanzos y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Amigo que me escucha, Génesis 1:29 y Génesis 3:18 nos da todo lo que necesitamos. No es necesario mirar para otro lugar. Ese es el secreto de la comida sana, de la que me va a ayudar a estar sin fármacos
incluyendo el Prosat. Y la comida sana, no solo no nos nutre, sino que también no nos ensucia por dentro y nos sacia. Por lo tanto, es una bendición. 5 grupos de alimentos, no solo debemos comer garbanzos, 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Dentro de las legumbres están los garbanzos, pero en realidad yo debo aprovecharme de toda la amplia gama de alimentos que Dios ha puesto en la naturaleza y en su estado natural, preparados de modo más sencillo posible para poderme beneficiar de lo que Dios quiere que yo me beneficie. Si yo fuese a desglosarle más cada uno de estos 5 grupos de alimentos, ¿dónde se encuentran esos 2 versículos de la Biblia? Podría decirle, hablando de Génesis 1:29, todo árbol en el que hay fruto son las frutas y las oleaginosas. Toda planta que da semilla, que estos 2 primeros están en Génesis 1:29, son los cereales y las legumbres. Insisto, las legumbres incluyen el garbanzo, que es, como hemos dicho, más efectivo que el Prosat. Y cuando el Señor se refiere en Génesis 3:18 a comer plantas del campo, estamos hablando de los vegetales. Amigo que me escucha, esta es la propuesta dietética de Dios para los sanos y también para los enfermos. Comiendo de forma natural, comiendo de forma variada, equilibrada, lo que el Señor ha dispuesto para la humanidad, pues no vamos a necesitar tomar Prosat. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso va a estar nutrido como corresponde y no voy a tener carencias de ningún tipo. No olvidemos, os ruego que comáis por vuestra salud. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Yo termino de la misma forma en la que empecé. El Señor nos ruega que comamos por nuestra salud. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios de comer sano es no tener que usar fármacos de ningún tipo, ni Prozac ni ningún fármaco. ¿Por qué? Porque vamos a estar sanos, sanos en el sentido más amplio de la palabra, sanos a nivel físico, sanos a nivel espiritual, sanos a nivel mental. Amigo que me escucha, hasta aquí la reflexión de estos momentos que se ha titulado Garbanzos más efectivos que el Prosat. Yo espero y deseo que para usted esto sea un gran rayo de esperanza, que usted decida acogerse a las recomendaciones que el Señor le ha dado a los seres humanos para que deje de ser esclavo de un fármaco, un fármaco psicoactivo como el Prosat, que lleva o le trae a su vida montones de efectos secundarios indeseables. Amigo que me escucha, si Dios lo permite, nos vemos prontos en un próximo vídeo. Y hasta que eso acontezca, deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta pronto. Nos vemos y que Dios nos bendiga. Adiós.